Bienvenidos a un nuevo episodio de Arenas y Estrellas, con Isaac Grande. ¡Comenzamos! La imaginación es más grande que el conocimiento, ya que el conocimiento es limitado y la imaginación es infinita. Albert Einstein. Es sumamente importante no perder la capacidad de soñar y de ser creativos para lograr cosas nuevas y superar los límites del conocimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Arenas y Estrellas. Es para nosotros un privilegio y un honor poder compartir con cada uno de ustedes. Como siempre, afortunadamente, tengo el privilegio de darle la bienvenida a usted que nos acompaña y a mi esposa que tengo aquí junto a mí, que estamos compartiendo este episodio. Bienvenida. Bienvenido a todos y gracias. Estamos aquí para un nuevo episodio. Así que sea de gran bendición este tema, ¿verdad? Para cada uno de ustedes y pues bienvenidos. Qué dicha, qué dicha. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial y estamos muy contentos y muy agradecidos por muchas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Exacto. También muy contentos y muy agradecidos con lo que Dios está haciendo con este programa. Quiero reconocer que muchas personas nos han retroalimentado, que ha sido de bendición para sus vidas, han ayudado a llevar el mensaje a más personas, han compartido. O sea, entonces para nosotros es una bendición, ¿verdad? Saber que el material que hacemos con mucho amor, con mucha entrega y sacrificio, está llegando a donde tiene que llegar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se siente usted? Sí, me siento muy feliz, la verdad, de que cada uno de ustedes estén ahí, ¿verdad? Viéndonos y no solo a nosotros, ¿verdad? Es lo que queremos solo es transmitir el mensaje. Un mensaje que cada día uno aprende entre nosotros aquí haciendo este podcast junto con ustedes y espero que cada día, como hemos venido diciendo, sea de mucha bendición, ha sido de mucha bendición para nosotros, hemos ido aprendiendo y creciendo muchas cosas, ¿verdad? Así que... Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tener una conversación acerca de un tema que no sé si les vaya a agradar a todos, ¿verdad? O a muchos, pero que quiero hacer énfasis en que es base central del éxito de una persona, base central de alcanzar objetivos grandes en la vida de cualquier ser humano. Y es el tema que se llama la obediencia. Yo creo que desde ahí ya comenzamos, ya comenzamos mal, ¿verdad? El tema de la obediencia y la obediencia en sí es una capacidad que como seres humanos vamos adquiriendo, ¿verdad? Vamos adquiriendo. Claro. Porque en nuestra naturaleza, en nuestro ser interior, si hay algo que nosotros anhelamos directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, es la independencia o la desobediencia. Yo creo que desde niños, desde pequeños y llegamos a adultos, tenemos esa cualidad en nosotros, ¿verdad? Sí, claro. ¿Verdad? Nosotros cuando estábamos pequeños o cuando ahora somos padres y tenemos a nuestros hijos pequeños, muchos es, ¿por qué debo hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque siempre cuestionamos, lo cual, vamos a ver, hagamos un paréntesis, lo cual es necesario, es maduro, es bueno, ¿verdad? Claro. El entender el porqué de muchas cosas. Pero no tenemos que enfocarnos tanto en el porqué de las cosas, sino en el para qué. Y el tema de la obediencia trata de prácticamente desarrollar el para qué de nuestras vidas. ¿Cómo lo analizas? No, pues sí. Muchas veces, bueno, en todo sentido, desde muy pequeños a muy grandes, a veces muchas cosas nos han pasado y siempre preguntamos ¿para qué? En un trabajo,
en universidad, en la escuela, en todo, ¿para qué? Y llegamos a esa, ¿verdad? Esas cosas, no es porque uno, el obedecer es como, sea así, punto, ¿no? También tenemos que tener una explicación, pero siempre vamos a desafiar, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar algo para desafiar, ¿por qué? ¿Y para qué? Como le decía, hasta cierto grado, pues Sí, no todo. es necesario y creo que muy maduro desde pequeño. Y yo soy del pensar que los hijos o los niños visual son adultos en potencia. Entonces, creo que en nuestros tiempos nos criaron como estoy yo aquí vestido militar, con una mirada, ¿verdad? Una mirada y usted sabía que le estaban pegando una Sí, claro. advertencia. O espérate en la casa, ¿verdad? Aquí no vamos a tener problemas, pero espérate nomasito que llega. Y uno ya sabe la calentada que le van a pegar. Entonces, muchas veces, es más, cuando pasaba uno también, ¿verdad? Aprovechaba de una visita y se aprovechaba de eso con la mamá. Mamá, ¿puedo hacer tal cosa? Mamá, ¿puedo hacer esto? Y la mamá, para no sentirse confrontada con la visita, tenía que ser amable, tenía que sentir. Pero claro, la mirada estaba ahí de o te pones quieto o espérate para que veas. Considero que esa enseñanza no fue del todo la mejor, pues dio resultados en un tiempo, pero a la misma vez creo que nos hizo daño también. ¿En qué aspecto? En el aspecto que nos vieron siempre como, estos niños, estos qué van a saber, estos, y no, Exacto. es una práctica mal. ¿Por qué? Porque los niños de una u otra forma, cuando te preguntan, cuando quieren saber, no es que te están cuestionando, no es que están ¿cómo se dice? Confrontándote no, es que estoy en rebeldía. No, ellos porque también necesitan y quieren saber de la vida. Y muchas veces nosotros tuvimos que aprender a la mala porque no se nos dio un seguimiento de enseñarnos, de darnos ese respeto. Yo considero que cuando un niño te pregunta el por qué o el para qué, es bueno que saquemos el momento y se lo expliquemos. Exacto. Es válido, sí. porque a él le va a ayudar y le va a beneficiar en muchos aspectos. Entonces, considero que la obediencia en sí, en el corazón de nosotros, también tiene que ser cimentada. Y le voy a decir por qué, amor. De todas las cosas y de muchas cosas que Dios nos dio algo que se llama voluntad. Claro. Voluntad que muchas personas le llaman que libre albedrío, ¿verdad? La decisión humana suya de decidir que sí y que no. Usted conoce lo que es bueno, usted sabe lo que es malo y usted tiene la decisión de decir sí o decir no. Esa es la voluntad, es algo que el Señor se reservó y que es muy suyo. Por eso, cuando usted le da algo a Dios, vamos a ver, a Dios no lo va a sorprender que usted diga que va a regalar o va a sembrar una escuela, que va a sembrar un colegio, un edificio. Eso a Dios al final es un recurso natural y material y que como los cielos y la tierra pasarán, eso también pasará y el día de mañana será historia. Solo será un recuerdo en el año 2025 de entre miles de billones de años, o sea, intrascendente. Pero el hecho de que quede marcado en los libros de los recuerdos de decir, Lindsay fue obediente a una palabra de Dios. Lindsay obedeció, puso su voluntad al servicio de esto a favor de Dios. Eso no se va a borrar. Eso va a quedar en la eternidad grabado con letras de oro y va a tener una trascendencia impresionante. Entonces a lo que voy es esto. La obediencia es de las pocas cosas que de verdad nacen de nosotros. Que de verdad usted agrada a Dios y complace a Dios de ver un corazón agradecido. ¿Sí me explico? Exacto. ¿Por qué? Porque el obedecer tiene que ver con aceptar que hay una autoridad. Tiene que ver con aceptar que usted tiene que someterse, no de la manera de que me humillen, pero de la manera de someterse de respeto, de honra. ¿Me explico? Claro. Si a usted le dio una directriz su jefe, si usted le dio la directriz su líder, su pastor, él también tiene un conocimiento el por qué y para qué, ¿verdad? Entonces a veces también el decir, ¿y por qué debo hacerlo? Exacto. Sí, la verdad es que, como decía usted, todos tienen algo. Podemos preguntar. No hay por qué. Pero
casi que puede decirse que por hecho ya uno, por ya tener eso, ya uno le mandan una orden y ya uno sabe por qué. Ahora, qué difícil a veces, ¿verdad? Cuando uno le dice, no es que uno, ¿cómo se dice? El ordenar o mandar a la persona que se sienta que obedezca, cómo hay desafíos en eso, ¿verdad? Porque solo simplemente, o sea, cuando le mandan a uno, el jefe, el pastor, todo, a veces uno dice, sí, pero tenemos un pequeño detalle, siempre vemos a la otra persona, entonces, ¿por qué yo? ¿Para qué aquí? Entonces, comenzamos ese debate de mejor no voy a obedecer, ¿por qué? Y me quedo así. O sea, es algo como que yo lo veo como naturalmente de la persona, el ser humano, de decir, no, fijarnos siempre en las otras personas y si no lo va a hacer. Totalmente de acuerdo. Vea, vamos a ver, hay acciones que son, entre comillas, más fáciles, entre comillas, insignificantes, pero tan valiosas que trascienden cosas que para nosotros pudieran parecer impresionantes. Le pongo el ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice lo siguiente. Y Samuel dijo, preguntándole Samuel al pueblo de Israel, le dice lo siguiente. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Y él responde el mismo y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. ¿Por qué le traigo esto a memoria? ¿O por qué le traigo esto a la mesa, a usted que está compartiendo con nosotros? Muchas veces es más fácil el hacer cosas que a nuestros ojos son más visibles, pero cosas que son, entre comillas, insignificantes, destruyen a eso. Por ejemplo, él dice, en los tiempos de Israel, que le hacían los sacrificios para, ¿cómo se llama?, salvación, para perdón de pecados, ellos se encargaban de ir y comprar el mejor cordero, el más gordito, el más cachetoncito, el más cuidadito, el pelo que hubiera sido bañadito con shampoo, peinadito, sí, claro, relajadito, con buenos masajes. Y decían, es que de esta manera voy a agradar la voluntad y el corazón de Dios. Y buscaban ciertas características de perfección en estos animalitos para ser presentados. Y ellos consideraban que era más importante eso que el obedecer lo que Dios les decía. Vea qué interesante. Muchas veces nosotros caemos en ese tipo de situaciones. ¿Qué prefiero yo? Que mis hijas el día de mañana me digan, tome papá, le regalo un carro del año, tome, que sería lindísimo. Yo no le voy a decir que no sería impresionante y gracias desde antemano. Pero yo prefiero que ellas obedezcan la voz de Dios, obedezcan los consejos que uno les da, porque yo sé que eso les va a dar la bendición de regalarme ese carro que me van a regalar, de regalarme ese viaje. ¿Sí claro me explico? Sí. Entonces nosotros muchas veces como hijos, como seres humanos, queremos hacer cosas tan impresionantes que con eso creemos que vamos a conquistar el mundo y dejamos de hacer las cosas que verdaderamente traen una trascendencia. Y en el caso de Samuel, le recrimina al pueblo de Israel, porque ellos se habían olvidado de obedecer a Dios, sus mandatos, sus leyes, sus estatutos, y estaban llevándose en una competencia a ver quién obedece más a Dios, a ver quién agrada más a Dios. Entonces, si usted llevaba un ternero, yo llevaba una oveja mejor y el otro llevaba... Entonces, perdieron el sentido. Entonces, ¿cuántas veces usted puede hacer muchas cosas que en apariencia son buenas, pero que realmente tras bambalinas está dejando de hacer lo que es realmente importante? Me viene a memoria el tema de cuando llegaban en el templo que Jesús estaba y llegaron aquella gente con mucho dinero
y dejaban, dice, cantidades ahí en el alfolí. Y pasó una viuda que representa que se había quedado sin apoyo, sin cobertura, sin recursos, Claro. con recursos limitados. Y ella, ahí entre tonto, aquel montón de, pasando del simple, la tarjeta de crédito, la de débito, dejando los billetes. Ellos estaban haciéndolo porque lo viera Jesús. Ellos estaban haciéndolo por lo que vi, porque tal vez muchos por gratitud, pero quizá muchos por llamar la atención. Y Exacto. pasa aquella viuda entre todos, calladita, y deja una monedita blanca ahí, ping. Y Jesús, después de que terminó todo, dijo, ¿quién le dijo a sus discípulos? ¿Quién de todos los que está aquí ustedes creen que dio más? ¿Con quién agradó más el corazón de Dios? Y pues, si usted y yo me dice, yo diría, sí, no, aquella empresa que sembró a tal situación benéfica tantos millones, Sí, yo le exacto. diría a usted, pues ellos dieron más. Pero no, Jesús, pues lo importante es que en el reino de los cielos, diríamos nosotros, es al revés. No, no es al revés estamos nosotros. El reino de los cielos, las formas son distintas. Y entonces él dice, aquella viudecita, la viuda, todo lo que tenía, lo dio en agradecimiento, en gratitud. ¿Ves qué interesante? Sí, claro. Y aunque no le dimos seguimiento a la historia más allá, yo las historias que leo en el Nuevo Testamento, bueno, en todas las historias, pero en el Nuevo Testamento que hubieron el joven rico, que la viuda, que el endemoniado gadareno, que fue sano, qué interesante hubiera sido darle seguimiento a esas historias, Claro. porque yo le aseguro que esas historias no terminaron ahí. No. Ese acontecimiento pasó, el suceso quedó marcado, pero trajo un montón de repercusiones. Sí, claro. Me gustaría saber qué habrá pasado con esta viuda. Pero yo de algo sí le puedo asegurar, es que esa viudecita, su vida cambió. Claro que sí. Tuvo que haber cambiado, porque Dios, si la trajo como ejemplo, si algo pasó en su vida, no crea que porque para Dios, amor, nada pasa desapercibido. Es muy interesante, ¿verdad? Por todo eso, porque lastimosamente vivimos se ha convertido el mundo en mucha, o ha sido siempre muy, ¿cómo se le dice eso? Muy material o que las cosas sean muy visibles, ¿verdad? En mucho sentido. Porque, qué lástima, ¿verdad? Porque a veces uno, como dice, estamos en un templo, estamos en una iglesia, bueno, el templo somos nosotros, perdón, estamos en un edificio, estamos en una iglesia, tenemos líderes, tenemos pastores, tenemos, tú sirves, tú todo, y que lo más que sea, no. O sea, hay algunos temas que uno dice, es que por decirlo así, no debería decirlo, pero digámosle, en la ofrenda y los diezmos, hay mucha controversia, pero no nos vamos a meter en eso. Cada quien en su corazón lo hace, cada quien tiene su agradecimiento y lo hace, cada quien obedece y lo hace. Simple yo digo que hay algo que sería muy bonito, sería eso. Lastimosamente se da una percepción diferente, se distorsiona las cosas y lastimosamente pues no hay eso. E igualmente, a mí, digamos, en muchas cosas de obedecer, para decirles y en mi ejemplo, cuando yo me convertí mucho antes de recibir al Señor en mi corazón, cuando yo lo recibí, yo quería ir a lavar baños, y yo decía, qué bonito cuando me manden, digamos, cuando me den una orden, el líder y me dice, ni, hoy le toca, y yo decía, o sea, desde que yo lo recibí, yo decía, yo quiero ir, y no sé por qué, y siempre lo he tenido, o sea donde hemos llegado, siempre me ha gustado servir, no para que me vean, sino porque yo me siento agradecida con Dios, que por lo menos, aunque no lo vemos, aunque no estamos, yo digo que cada segundo, cada cosa que usted hace ni para agradar al hombre que ha puesto el Señor como pastor o ministro en una iglesia, sino para poder hacerlo o sentirse usted agradecido en lo que usted puede hacer, ¿verdad? Totalmente. Puede ser. No, totalmente. Vea, por ejemplo,
nosotros, es interesante, porque el tema de la obediencia encierra, como venimos analizando, muchas cosas. Por ejemplo, existen las normas de tránsito. Sí. Resulta que la norma de tránsito dice que tenemos que ponernos cinturón. Y yo le digo una cosa, ¿para quién es esa norma de tránsito? ¿Para el tráfico, para el policía, para el juez? Es para prevenir un accidente que o bueno, mejor dicho, para evitar que si en un accidente yo me termine lesionando de una manera que podría ser irreversible. Pero nosotros nos enojamos, es más, hasta nos ponen multas por no andar con cinturón. Exacto. ¿Por qué? Porque es que nos gusta desobedecer. Es más, a nosotros nos dicen, no hagas esto. Y ahí vamos. Y es como que nos dicen, hagamos esto. Más rápido. ¿Verdad? Nosotros como seres humanos tenemos eso en nuestro corazón, de que nuestra naturaleza nos dice, desafía esto. Y hay cosas en que hay que desafiarlas. Yo soy partícipe de usted no acepte todo por sentado, como un corderito al matadero. No. Pero hay cosas que sí ciertamente son necesarias, son virtuosas para nosotros, y a esas son las primeras que les obedecemos. Exacto. A esas son las primeras que, ¿me explico? Sí. Entonces, hay cosas que en la casa no respetamos. Y hay cosas que, y mandatos y estrategias que en la casa nos revelamos, pero nos la aplican en la calle y ahí las obedecemos. Exactamente. ¿Sí me explico? Sí. Entonces digo yo, wow, qué interesante. Pero vea, en la obediencia quiero decirle que hay bendición. Claro que sí. En la obediencia hay multiplicación. En la obediencia hay protección y muchos otros beneficios. La obediencia a usted le dice que hay protección. ¿Por qué? Porque si a usted le dicen, mira, vete por este camino, porque este camino pues ya está una manera hecha de que te vaya mejor, de que no hayan huecos, pero usted dice, no, yo me voy a ir por este otro porque yo quiero irme por aquí, muy probablemente es que te vas a dañar. ¿Y qué más interesante sabían porque muchos dirán por ahí, usted tal vez me está viendo y dirá, lo que dicen los hombres a mí no me interesa. Está bien, perfecto, está bien. Pero las instrucciones de Dios, aún así también, no las cumplimos, no las aceptamos porque nuestro corazón es rebelde. La naturaleza de nosotros nos engaña. Y la única, es más, le voy a decir, hay cosas de protección, hablando de protección, que ni el mismo enemigo, ¿verdad? Ni él mismo tiene poder para que un ataque de él haga daño a nuestra vida, a no ser que nosotros desobedezcamos algo que Dios dice. Sí. ¿Sí me explico? Decía, me recuerdo y me causa gracia porque decía, en un tiempo los israelitas iban pasando, cuando iban de Egipto hacia la tierra prometida, en el Éxodo, usted lo ve que se encontraron a muchas tribus, o sea, a muchos otros pueblos, ¿verdad? Y en el camino iba imagínense ese montón de gente pasando en su travesía a la tierra prometida, o sea, más de 2,000 personas, animales, o sea, era todo un acontecimiento, que no hubieron redes sociales en ese tiempo, sino usted sabe, imagínese el nivel de noticias y de tendencia en redes sociales y videos en TikTok y todo. De hecho, haciendo un paréntesis, TikTok, Arenas y Estrellas, síganos por ahí. Entonces, vea qué interesante. Este pueblo iba camino. Resulta que llega un rey y les tuvo miedo, porque en unos pueblos les tenían miedo porque decían, es que Dios ha hecho maravillas en ellos. Y en aquel tiempo, Egipto era el poderoso del mundo y fue avergonzado por este pueblo. Entonces ellos dijeron, hombre, vienen a nuestro pueblo y nos conquistan. Entonces contrataron a unos profetas, ¿verdad? Interesante ese tema. Y le dicen, queremos que vayas y les maldigas. Queremos que maldigas a ese pueblo. Y dice que de hecho creo que uno de ellos fue Balaán, la historia famosa con aquella mula, pero realmente que dice que el único que la mula le habló y no se admiró de que la mula le hablara, sino que se puso a argumentar con ella. No.
Es el colmo, No, ¿verdad? está solo. Diríamos en Costa Rica, está solo. Sí, sí, eso sí. No, Balaam, te pasaste, ¿ah? Usted imagínese, usted le habla a una mula y uno se queda, Ay, pero claro. ¡ey! Y O no, esos los él, refranes de la mamá de uno. O ese mal la pared que usted y uno es como viendo la pared como, ¿es en serio? entonces Balaam se puso a contender todavía con la mula y la Con la mula pobre salvándole la mula. vida para que no lo mataran. Resulta que Balaam o uno de esos profetas que contratan va y se para a la montaña y él dice que él iba a maldecirlo, ¿verdad? A desearles el mal. Pero resulta que cuando él iba de camino, Dios le hablaba y le decía, bendice a ese pueblo. Y llegaba a la montaña allá arriba, a lo alto, y les comenzaba a decir, bendito sea ese pueblo de Dios. Vuelve otra vez y le dice el rey, pero ¿qué pasó si te pagué para que fueras a maldecirlo, no a bendecirlo? Lo fuiste a ser más fuerte. Y él le dice, no, espérate, voy a ir por segunda vez. Y va de camino y Dios le dice, no tienes permiso de maldecirlos a ellos, bendícelos. Y imagínese qué interesante, el enemigo mandando un ataque para que sea de maldición para usted. Y la palabra dice en el libro de Romanos 8, 28 al 30, porque todo ayuda a bien a los que le aman, a los que le temen. Qué interesante, porque llega el profeta otra vez a la montaña y bendito sea ese pueblo, su entrada y su salida. Resulta que aquí voy al meollo de la situación. El profeta vuelve y le dice al rey, mira, honestamente no tengo oportunidad de maldecir ese pueblo. Mi Dios no me lo permite y no se te va a permitir. Pero ¿sabe qué le dijo? Pero le dice, pero te voy a dar un secreto, vení. Hazlos que se salgan de su cobertura, que desobedezcan. Mándale mujeres, mándale cosas que a ellos su corazón se desvíe y cuando ellos estén expuestos fuera de la cobertura de Dios, entonces va a venir la maldición sobre ellos. Vea qué interesante, amor. Lo que al pueblo de Israel o lo que a muchas veces a nosotros nos guarda y nos cuida, y tomando referencia a unos episodios atrás que hablamos acerca de Job, Job dice que Dios lo tenía protegido, guardado, cuidado. Sí, sí. Y por eso Satanás le dice, no, pues así hasta yo te obedeciera. Que, lógicamente era mentira, porque no era así, sí. pero realmente dice Dios que él tenía protegido. Y yo le voy a decir una cosa, hoy en día, usted que está compartiendo con nosotros, ¿cuántas cosas en nuestra vida nos traen bendición, nos traen cobertura? Usted va a ver que de pronto un celular viene hecho para los 2 años de contrato y comienza a dar problemas, pero con la cobertura de Dios, con la bendición de Dios, con la gracia de Dios, tienes un celular que te dura 5, 6, 7 años y ya tenés que sacarlo de mercado cuando las actualizaciones sí ya no las soporta, pero las pantallas, los equipos, porque todo viene hecho desechable, pero muchas veces la obediencia de Dios guarda tu familia, guarda tu equipo, guarda tu gente, guarda tu familia de una manera en salud. Así es. El ser obediente a Dios trae protección, trae cobertura. El no ser obediente a Dios, usted puede tener dinero y vivir toda la vida con el saco roto, ¿verdad? Sí, toda la vida, gente que tiene mucho dinero, pero a como entra así sale, ¿por qué? Por desobediencia a Dios. Quiero hablarle de Génesis 12, donde ahí vamos a ver lo que es un ejemplo de obediencia. Dice que Abraham era hijo de Taré. Taré era descendiente de Sem, Cam y Jafet, de los hijos de Noé, después del diluvio. Sem, que fue digamos, el más llamado a llevar la simiente, por eso se llaman los semitas, tiene dentro de su linaje a Taré. Taré tiene a Abraham, y Abraham era pues su hijo, ¿verdad? Tenía un hermano, el papá de Lot, que al final muere también, y quedaron solo, quedó Abraham, Lot, Taré, y bueno, Abraham que se casó con su esposa Sara, ¿verdad? Bueno, a lo que quiero llegar es a esto. Según el contexto, Taré era un hombre bien posicionado en esa tierra, en la antigua Babilonia. Y en cierta forma, hasta no estar el otro hermano, Abraham era el heredero, era el de la influencia, era el que estaba llamado a tener herencia completa de esos tesoros y de todo eso que tenía Taré. Resulta que un día Dios le habla y le da una instrucción, la cual le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela hacia un lugar que yo te mostraré. ¿Y qué cree que hizo Abraham?
Un momento, un momento, Las excusas. un momento. ¿O cree que él dijo, sí, Señor, está bien, así lo haré? De hecho, por eso Abraham es el ejemplo hasta el día de hoy para nosotros, porque fue un hombre diferente a lo que cualquier hombre de nosotros pensaríamos. No es fácil que de pronto estás en Babilonia, que era la capital de los reinos del mundo en ese tiempo. Tienes posesiones, tienes un nombre, tienes renombre, y de pronto Dios te dice, mira, deja todo, vete a un lugar en el desierto, porque ahí yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Entonces yo creo que para nosotros hoy en día sería más fácil decir, pero ¿cómo me vas a multiplicar y cómo me vas a dar si ya lo tengo? Mejor me quedo aquí. Pero no, Abraham se fue al desierto, obedeció. Y la obediencia de Abraham lo convirtió hasta el día de hoy en el padre de la fe. Cuando le dijo Dios, la última prueba que tuvo después de todas las que pasó, y le dice Dios, Abraham, ¿tú me amas? ¿Por qué? Porque realmente Abraham llegó a volverse tan poderoso en el desierto se volvió poderoso, se le multiplicaron sus ganados, sus tierras, su influencia, y lo más importante, se convirtió en papá, que es una cosa que él no podía ser padre. Y aparte su esposa estéril, menos. Y ahí Dios le dio la instrucción y le dijo, de aquí a 9 meses, se le dijo a Sara, vas a estar chineando, vas a ser mamá. Y se pudieron a reír, ¿verdad? De ahí nació Isaac, la sonrisa. Por eso yo soy muy sonriente. Soy sonrisa. Entonces, a lo que quiero llegar es que la obediencia trae beneficios impresionantes. Cuando ya Dios vio que Abraham tenía poder, tenía influencia, tenía reino, tenía eso, tenía lo otro, sobre todas esas cosas había Abraham aprendido a amar a Isaac, su hijo, su hijo de la promesa. Y ya su corazón de Abraham ya no se movía ni tan siquiera por las posesiones, ya no le interesaban, sino por la vida de Isaac. Y Dios le hace la última prueba y le pregunta, Abraham, ¿tú me amas? Sí, sí. Entonces sacrifícame a tu hijo. ¡Wow! ¡Wow! Sí, claro. Por ahí donde uno dice, de verdad que él tenía una fe tan grande y la obediencia era tan grande que nosotros, imagínense, poniéndolo ahora en actualidad, Dios llega y nos dice eso, como que nos agarramos, nos da la emoción, él prácticamente no está bien. Porque él sabía que el Dios que tenemos, en cualquier manera, le iba a dar a su hijo otra vez. En cambio, nosotros no. Vea qué interesante. Vea qué interesante porque, y por eso le digo, hoy decirlo es muy fácil, ¿verdad? Porque para nosotros sería muy fácil. Sí, es fácil aceptar y saber el... Pero para él fue difícil, o sea, no le digo que no, pero él dice, se dijo, o sea, se dio una orden, hay que obedecer. Por eso le digo, ahora en la actualidad, si hubiéramos estado en ese tiempo, alguno de nosotros, yo creo que nos pasaría como cuando el Señor le dijo a Jonás, ve a Nínive y va y predica, y va y le dice, ¿verdad? Y predica. Y él dice, no, o sea, seríamos todos Jonás por las emociones, porque tenemos excusas de que son rebeldes, de que no quieren escuchar, de que, o sea, por eso le digo, o sea, tal vez él en su interior tuvo sus sentimientos de todo, porque verdaderamente era un hombre. Sí. Pero él dijo, hay que obedecer. Y él tenía ya en su convicción, su fe, de decir, tengo que obedecer. No hay de otra. Es impresionante porque imagínense que, como dice usted, o sea, hoy en día el Señor nos pide probar nuestro corazón y dice, hijo, tú me amas, ¿sí? ¿Estás seguro? Sí. Vea, necesito que nos vayamos para tal país.
Y ya entonces yo le hago números y decir, no, hombre, pero ¿cómo, señor? Mire, si después de tantos años hoy tenemos un negocio, después de tantos años tenemos esto otro, tenemos esto, hemos comprado esto, y dejar todo eso, señor. ¿Me explico? Y no, Abraham, ni que me diga que la entrega de mis hijas. Estoy hablándole de algo totalmente material, superficial, y aún así lo pondríamos, porque en somos duda. seres humanos. Exactamente. Imagínense qué interesante la virtud y la predicción de Abraham siendo obediente. Y yo le voy a decir una cosa, y no solo de Abraham, y le voy a decir por qué. Porque Isaac algo sospechó que no estaba del todo bien. De hecho, cuando él va subiendo a la montaña, le dice, padre, llevamos el fuego. Él llevaba cargada la leña, ahí mismo Isaac llevaba la leña donde iba a hacerse el sacrificio. Le llevamos la leña y el fuego. ¿Dónde está el sacrificio? Voy a esto. Ve aquí, qué lindo. Es que esto es hermoso. Vamos a ver. No se lo pierda usted. No me cambie el canal. No responde ese WhatsApp. Es lindo porque hubo una conexión de la obediencia de un padre con la obediencia de un hijo. Porque todos resaltamos la obediencia de Abraham. Pero no vemos la de Isaac. Pero Isaac no era ningún ignorante. No. ¡Wow! Es impresionante. Sí, claro. Isaac supo que él era el sacrificio. ¿Y cómo resistirme a mi papá a decir, este viejillo de 100 años me va a ir a meter el cuchillo? No, hombre, Él dijo, si el Dios que mi padre cree va a permitir eso en mi vida, el Dios en el que yo tengo que creer, que es el mismo, algo tiene que hacer para mí también, porque para él ya le habían dicho, a Isaac se le había dicho, tú lograrás esto. Vea que el libro de Hechos, que ya vamos a ir cerrando porque ya el tiempo se nos ha avanzado, otro tema que hay que explotarlo demasiado. Claro. El libro de Hechos dice en el libro de Hebreos, habla de los hombres de la fe, de los comandantes de la fe, de los generales de la fe, y hablan de Abraham. Y dicen que Abraham, más allá de la fe, la obediencia, ¿verdad? Él en su corazón creía que si Dios le dijo que de su hijo traería multiplicación como las estrellas, oiga, él creía antes que los demás creyeran. Yo no sé si Abraham fue el primero que creyó esto, ¿verdad? Porque le dice que él creía que de aún entre las cenizas, después del sacrificio, Dios iba a levantar a Isaac. O sea, él creyó en la resurrección antes de que nunca se hubiera dado una resurrección. Wow. Impresionante. Sí, claro. Impresionante. Y si Abraham el padre lo consideró así, ¿qué más consideró Isaac? De decir, Dios va a intervenir. Yo me acuerdo que en el caso de Abraham fue, aunque sea la ceniza, Dios me lo va a volver a dar. Y en el caso de Isaac dijo, y como yo diría, Señor, tú tienes en control mi vida, tú harás conforme a tu voluntad, y si es necesario que esto pase, bien, y si no, pues tú líbrame. En el caso de Isaac era una representación de lo que un día Jesús hizo en ese monte, porque Jesús un día hizo en ese monte. Pero no era Isaac el que iba a hacer el sacrificio, porque era una representación de Jesús en su momento. Entonces, lógicamente sabemos el final de la historia donde Dios le habla desde una zarza, le habla de un cordero y le dice, hey, detente, ya me di cuenta que tú eres obediente, eres hombre de fe, me amas y no sacrifiques a tu hijo. Y apareció un corderito enredado entre las zarzas para que fuera sacrificado, que era la representación, una cristofanía se le llama, era la representación de Cristo de lo que iba a padecer un día. Interesante. Claro. Cuando Jesús está en el Getsemaní y dice que literalmente sabía, como Isaac sabía que él era el sacrificio en la cruz y lo que se le venía antes, la humillación de los hombres, el escarnio, el vituperio, el sacrificio, los latigazos, ser totalmente inhumano. Sí. Él le dice al Padre, Padre, de ser posible,
pasa de mí esta copa, pero que no se haga conforme a mi voluntad, que se haga conforme a la tuya. Wow. Para Claro. él dice que el Padre no hubo respuesta favorable como en el caso de Abraham, sino que él Tenía que era el hacer. sacrificio. Así que, queridos amigos, hermanos, familia que han compartido y nos honran con su presencia, con su tiempo, la obediencia es, igual que el agradecimiento que hablamos en el otro episodio, no es un sentimiento y una emoción, sino es una capacidad como un músculo espiritual que usted y yo vamos desarrollando. Así es. Espero que este tema sea y haya sido de mucha bendición. Ha sido impactante en muchas cosas, muchos puntos de vista que tal vez no lo hemos visto o no los habíamos acatado. Así que espero que sea siempre de gran bendición, aprendizaje, crecimiento en ustedes. Y nuevamente pues los esperamos en el próximo episodio. Así que muchas bendiciones. Como el libro de Deuteronomio 28:8 habla de las bendiciones que los alcancen, que los multipliquen cuando obedeciéremos la palabra de Dios. Con esa bendición los bendigo, que sus graneros sean prósperos, que sus ganados, que tu entrada y tu salida sea de bendición. Benditos sean tus hijos, benditos sean tus sueños, que en el nombre de Jesús todo aquello conforme a su voluntad sea cumplido en ti. Así que bendiciones y hasta la próxima. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un nuevo episodio.